Hola queridos estudiantes, hoy día damos inicio en Historia a la primera unidad que se llama Los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos, ¿ya? Pero antes de comenzar a ver esta primera unidad, cuyo objetivo es el OA1, que es analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del humanismo y del renacimiento, vamos a ver una introducción acerca de lo que fue la Edad Moderna, viendo pequeñas características en cada aspecto que tuvo esta época dentro de la historia del mundo, ¿cierto? Ojalá que a lo mejor ustedes se recuerden algo acerca de la Edad Moderna, si no, lo vamos a ver ahora. Tenemos que empezar diciendo, ¿cierto?, que la Edad Moderna surge entre el siglo XV y dura hasta más o menos el siglo XVIII. Dura aproximadamente 500 años y se da inicio a la Edad Moderna con un hecho sumamente importante en el año 1453, que es la caída de Constantinopla, perdón, la caída de Constantinopla. Esta guerra sucede cuando el ejército turco-otomano vence a lo que fue el último imperio dominado por los romanos. Cuando los turcos otomanos logran, ¿cierto?, derrotar a los romanos, comienza lo que nosotros dominamos como la Edad Moderna, porque finalizan, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano, todo eso queda en el pasado. Y se termina la Edad Moderna con la Revolución Francesa en el año 1789. Si nosotros comenzamos a ver, ¿cierto?, todos los aspectos, vamos a comenzar con el aspecto social. Como habíamos dicho antes, la Edad Moderna comienza en el siglo XV y más o menos en el siglo XVI comienza a surgir una nueva clase social llamada la burguesía. La burguesía, a pesar de que estaba dividida en tres estamentos, que era la baja burguesía, la media burguesía y la alta burguesía, no tenían este poder político dentro de la sociedad, como sí lo tuvo, ¿cierto?, el clero, que estaba conformado por los sacerdotes, cuya figura principal era el Papa, y la nobleza, que era donde estaban, ¿cierto?, los monarcas, los reyes con sus familias, en donde ellos tenían mucha riqueza, ¿cierto?, y dominaban gran parte del territorio dentro de la Edad Moderna. Pero la burguesía, muy de a poco, ¿cierto?, fue tomando ese impulso, fue tomando fuerza y se fue convirtiendo en una de las principales, ¿cierto?, clases sociales dentro de la Edad Moderna, que incluso organiza la revolución burguesa, ya cansado, ¿cierto?, de los malos tratos que venían de parte de la monarquía. Como les dije, había una burguesía que era la burguesía baja, que estaba principalmente compuesta por pequeños comerciantes y artesanos. Después teníamos la media burguesía, que estaba compuesta por los profesionales, como abogados, profesores, médicos. Y luego teníamos la alta burguesía, que estaba conformada principalmente por grandes comerciantes y los dueños de grandes industrias. En lo económico, en la Edad Moderna había una economía principalmente mercantil. ¿Qué significaba esto? Que el Estado intervenía en todo lo que tenía que ver en lo económico, ¿ya? En donde principalmente se buscaba, ¿cierto?, que sus productos se exportaran hacia otros continentes, y también consideraba que los metales preciosos eran parte importante dentro de la riqueza del pueblo. ¿Ya? A eso se refería con mercantil. Gracias a esta economía mercantil surge un nuevo sistema económico llamado el capitalismo. Y el capitalismo principalmente se basaba en los productos de una empresa que era algo privado y que gracias a la acumulación del capital se podía llegar a obtener grandes riquezas. El capital podía ser dado por otras personas en base a dinero, pero también el capital podía ser otorgado en cuanto a cosas materiales, en cuanto a productos, ¿ya? Gracias a este capitalismo que surge luego de la economía mercantil, en Europa se comienza a expandir, ¿cierto?, la economía, y no solamente se comienza a exportar
dentro del continente europeo, sino que también comienzan a exportar hacia otros continentes, expandiendo así también su territorio, no solamente en Europa, sino que, como dije anteriormente, hacia otras latitudes. Eso fue súper importante y la economía ayudó mucho a poder conquistar nuevos territorios. En lo político, ya los gobernantes que existieron, ¿cierto?, en la Edad Moderna eran monárquicos, es decir, estaban bajo el poder de los reyes, creando con ellos, ¿cierto?, una burocracia que les impedía muchas veces a las clases menos privilegiadas poder obtener recursos, poder obtener diferentes tipos de privilegios, porque la burocracia significaba hacer un montón de papeles, lo que en tiempo era mucho y obviamente que la gente ya como que se comenzaba a cansar un poco de tener que hacer tanto trámite para poder buscar una solución o poder lograr algo, ¿ya? Pero la monarquía, como era algo muy poderoso, un ente súper poderoso, comenzó a expandir sus territorios y lo logra principalmente con el descubrimiento y la conquista de nuevos territorios. Y dentro de esto, un hito súper importante dentro de la Edad Moderna, que yo creo que ustedes se recuerdan, fue el que sucedió en 1492, cuando este navegante genovés llamado Don Cristóbal Colón descubre nuevas tierras, descubriendo sin él saberlo un nuevo continente llamado América. Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos, ¿cierto?, en España, no buscando descubrir un nuevo continente, sino que sale para poder buscar nuevas rutas que le permitieran llegar al Asia, porque allí se encontraban, ¿cierto?, todas las especias como el clavo de olor, el orégano, la pimienta, también las telas muy preciosas que habían ahí en Asia, para poder comercializarlas. Y fue así como, sin querer queriendo, como se dice, llega a este nuevo continente llamado América. Llega principalmente primero a América Central, en Cuba, a donde están todas las islas, y luego, ¿cierto?, cuando don Cristóbal Colón vuelve a España a contarle a la reina que había descubierto nuevas tierras en honor a ella, luego después vienen otras expediciones con Hernando de Magallanes, con Francisco Pizarro, con el señor Cortés, ¿cierto?, a descubrir todo lo que es América del Sur. Y aparecen, ¿cierto?, como los grandes entes políticos de estas monarquías, siendo las principales y más importantes la de España, que conquista, ¿cierto?, América Central hasta América del Sur, la portuguesa, que conquista los territorios de Brasil, la monarquía inglesa, que conquista, ¿cierto?, América del Norte, y la monarquía francesa, que conquista, ¿cierto?, los territorios de Canadá. En el aspecto religioso, la Iglesia Católica, ¿cierto?, era una de las figuras más importantes dentro de la sociedad en la Edad Moderna, en donde la religión principal era la católica. Pero comenzaron a haber cierta división dentro de la Iglesia Católica y comenzaron a aparecer nuevas ideas religiosas, nuevos grupos religiosos, nuevas religiones que comenzaron a ver a Dios o a Cristo de manera diferente. Y es aquí en donde surge este personaje que aparece en la fotografía, que fue don Martín Lutero, que escribe la Reforma Protestante, que principalmente habla acerca de los fraudes, acerca del abuso de poder que estaba cometiendo la Iglesia Católica en ese momento, y uno de los aspectos principales por los cuales él se queja fue por la venta de indulgencias. ¿Qué quería decir esto? Que los católicos, para ser liberados, ¿cierto?, de algún pecado que ellos habían cometido, compraban con dinero unos papelitos que decían indulgencia, que si ellos lo compraban, se suponía que estaban libres de todo pecado que ellos habían cometido, cosa que a don Martín Lutero no le pareció y escribe la Reforma Protestante. Al ver esto, la Iglesia Católica se da cuenta que estaba perdiendo poder y escribe una contrarreforma dando dando por lo bajo, ¿cierto?, lo que había escrito don Martín Lutero en su reforma protestante. Y principalmente en el aspecto cultural aparecen dos movimientos súper importantes que se dan principalmente en Italia, que son el Renacimiento y el Humanismo. El Renacimiento
tiene que ver principalmente con todo lo artístico, en donde se centra en la figura del ser humano, en las características del ser humano. Y en el humanismo se centra también en el ser humano, en donde ya no hay una visión del teocentrismo, que era que todo giraba en torno a Dios, sino que ahora cambia la visión y se llama antropocentrismo, perdón, que es donde todo el universo gira alrededor del hombre. ¿Ya? Ahora, una cosa súper importante que se me olvidó, cuando aparecen, ¿cierto?, todos estos descubrimientos, esta conquista de territorios, también aparece aquí el choque de dos mundos, el choque de los hombres, ¿cierto?, europeos contra el choque de los indígenas que estaban viviendo en estas tierras que no habían sido descubiertas, en donde se sorprenden, ¿cierto?, uno del otro, los indígenas por estos hombres rubios, altos, blancos, de ojos azules, con grandes caballos, con armaduras, con armas, y los europeos chocan al ver a estos hombres que prácticamente estaban todos desnudos, que no hablaban, que principalmente se comunicaban por sonidos, por gestos, y también aparece lo que nosotros conocemos como el sincretismo cultural, que es la mezcla de elementos culturales de una y otra cultura, como por ejemplo el idioma, la religión, las costumbres, todo lo que tiene que ver con los elementos culturales. Bueno, de esta manera terminamos, ¿cierto?, la clase de hoy relacionada con una introducción breve a lo que fue la Edad Moderna. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase en donde vamos a hacer una actividad.